Tenemos definido entonces cuál es el diagrama de nuestra base de datos. Vamos a crear esto en el servidor. Y para eso vamos a necesitar código SQL que lo vamos a ejecutar desde la misma pestaña que permite interpretar el código, ya sea en el phpMyAdmin, en el MySQL Workbench o en la herramienta que vayamos a utilizar para ejecutar el código MySQL. Para eso primero vamos a ponernos de acuerdo con ciertas restricciones sintácticas que tiene el lenguaje SQL, que si no la respetamos lógicamente nos va a producir algún error de sintaxis. Primero y principal, todo lo que es valor, contenido de tipo char, varchar, text, blob y date tienen que ir entre comillas. Si son comillas dobles o comillas simples es indistinto, pero todo lo que sea una cadena de texto hay que definirlo entre comillas. En el caso de los números, tanto los enteros como los decimales, podemos poner comillas como no ponerlas. Los números en realidad no esperan comillas, pero teniendo en cuenta que a la hora de crear la base de datos le vamos a decir el tipo de datos que va a almacenar, le podemos indicar las comillas a un número que el mismo intérprete de MySQL va a tratarlo como un número en vez de como una cadena de texto. En el caso de los falsos arrays, tanto set como enum, lo que hacen es trabajar todas las opciones que tenemos como una única cadena de texto, sea cuando creemos la base de datos y le digamos que tenemos como niveles administrador, moderador y lector, van a estar adentro de la misma cadena de texto y separado por coma, o en el caso no de enum, que puedo elegir uno solo, sino que en el caso del tipo de datos set, si tenemos que elegir más de una opción, también una única cadena de texto con todas las opciones que vamos a elegir separadas por coma. Los nombres de estructura, todo lo que tiene que ver con las tablas y columnas que vamos a manipular, no llevan comillas, salvo que estemos hablando de una estructura cuyo nombre se parezca a una palabra reservada del lenguaje. Por ejemplo, lógicamente MySQL reconoce la palabra table como palabra reservada. Si quiero usar una tabla que se llame table, voy a estar obligado sí a encomillarla, o si el nombre de la estructura que queremos acceder tiene espacios en su nombre. En el caso de que tengamos que utilizar comillas, o sea, porque la estructura tenga espacios, o sea, una palabra reservada del lenguaje, no se usan ni las comillas dobles ni las comillas simples, sino que se usa la tilde, el acento invertido, es decir, esta comilla que en realidad se dispara por lo general con la tecla del Alt-GR en vez de con una tecla directamente. En este escenario les recomiendo principalmente que no utilicen nunca palabras reservadas para las estructuras ni tampoco espacios, y se van a tener que, y de esa manera se van a poder liberar de las comillas que requieren estrictamente estas estructuras. Y todo lo que tiene que ver con valor, teniendo en cuenta que las fechas y los textos van encomillados y que los números pueden no tener comilla, todo lo que es valor, todo lo que esté después de un igual, les recomiendo que lo pasen entre comillas. Así minimizamos y evitamos todo lo que tiene que ver con errores sintácticos. Ahora, con respecto a las instrucciones, como vamos a crear en primera instancia el código de creación de la base de datos, le vamos a dar varias instrucciones distintas. Como mínimo, le vamos a decir que cree esta tabla y luego esta tabla y luego esta tabla. Cada una de esas instrucciones, crear una tabla, crear otra tabla, insertar un dato, eliminar otra información, todas las instrucciones van separadas por punto y coma. Le decimos una acción al intérprete MySQL, termina esa instrucción, punto y coma, otra instrucción, punto y coma, otra instrucción, punto y coma. Si nos olvidamos de poner el punto y coma entre dos instrucciones, va a cortar con un error sintáctico. La última instrucción puede no tener el punto y coma, porque no viene nada de luego, pero se recomienda, por una cuestión de buena práctica, igual indicar el punto y coma al final de la última instrucción. Si necesitamos comentar código, tenemos comentarios multilínea, tal como sucede en cualquier lenguaje de programación, y MySQL utiliza la misma sintaxis que tiene CSS, que tiene JavaScript y que tiene PHP para el manejo multilínea. Desde barra asterisco hasta asterisco barra, todo lo que se encuentre en el medio va a ser considerado un comentario y no va a ser interpretado por el servidor MySQL, sino que va a ser omitido. Nos va a servir para dejarnos instrucciones a futuro o para comentar aquellos bloques de código que ya hemos ejecutado y no queremos volver a ejecutar en el servidor.
Así como hay comentarios multilínea, tenemos también comentarios de una sola línea. En este caso, MySQL tiene tanto el numeral, el hash, para iniciar un comentario de una sola línea, o dos guiones, o sea, dos signos menos seguidos. Si vamos a utilizar este comentario, el espacio es obligatorio antes del primer carácter que va comentado. Si no, no se considera un comentario, sino que se consideran guiones literales. Y todo lo que es espacio, enter y tabulación, todo el espacio en blanco, es únicamente para que podamos organizar el código como nos guste, de forma tal que a la hora de leer el código que estamos creando podamos interpretarlo de manera simple. Lo último que no puse en la diapositiva y es importante tener presente, MySQL en particular no es case sensitive. Es lo mismo una instrucción en mayúscula que la misma instrucción en minúscula. Por lo cual ahí no vamos a tener ningún inconveniente. Donde sí nos vamos a encontrar por ahí con cierta diferencia marcada es a la hora de juntar PHP con la base de datos, teniendo en cuenta que PHP sí es un lenguaje case sensitive. Pero mientras que respetemos estas reglas sintácticas, no vamos a tener ningún error a la hora de manipular la base de datos y vamos a poder crear y manipular la información que queremos en nuestro sistema.